Te han dicho que Artemis II representa el futuro, que es la punta de lanza de la tecnología espacial estadounidense, que este programa encarna todo lo que la humanidad ha aprendido en medio siglo de exploración desde que Eugene Cernan dejó la última huella sobre el polvo lunar en diciembre de 1972. Te han mostrado imágenes brillantes del cohete SLS en la rampa, iluminado por focos como una catedral tecnológica, y te han dicho que estás viendo el siglo XXI. Te han hecho creer que hemos avanzado. Yo te voy a contar algo que debería obligarte a reexaminar cada foto de Artemis II que vuelvas a ver. Los 4 motores principales que impulsaron a Weissman, Glover, Koch y Hansen hacia el espacio el 1 de abril de 2026 no son motores modernos. No son el producto de décadas de innovación. No son hardware del siglo XXI. Son reliquias. Son literalmente, sin ninguna exageración, los mismos motores que volaron en el transbordador espacial durante las décadas de 1980 y 1990. El mismo metal, las mismas turbobombas, la misma tecnología, repintados, reconfigurados, ajustados con electrónica nueva, pero en esencia, los mismos motores que la NASA construyó con los planos y los materiales de los años 70. Déjame darte un dato que debería helarte la sangre. Uno de los 4 motores que impulsó a Artemis I en noviembre de 2022, el motor con número de serie E2045, realizó su primer vuelo el 30 de agosto de 1984. A bordo del transbordador Discovery, misión STS-41D. Ronald Reagan era presidente. La Unión Soviética todavía existía. Nadie había oído hablar de Internet. Ese motor tenía 42 años en el momento de su último vuelo. Y no es una excepción. Los 4 motores RS-25 que cada SLS consume y arroja al Atlántico fueron todos, sin excepción, construidos entre finales de los años 70 y mediados de los 90. El más joven de los motores del inventario actual fue ensamblado en 2017, pero con piezas y un diseño fundamental de hace medio siglo. Esto no es una curiosidad histórica. Esto es una confesión mecánica de lo que somos capaces de hacer hoy. Y yo voy a desentrañarla frente a ti, porque lo que esconde es mucho más profundo que un simple reciclaje de hardware. Esconde el olvido tecnológico de una civilización entera. Déjame darte contexto para que entiendas la magnitud del asunto. El motor RS-25, también conocido como Space Shuttle Main Engine o SSME, fue diseñado por Rocketdyne bajo un contrato firmado con la NASA en abril de 1972. Su revisión crítica de diseño se completó en septiembre de 1976. La primera prueba de fuego de un motor completo se realizó en marzo de 1977. Su primer vuelo ocurrió con STS-1 en abril de 1981, con John Young y Robert Crippen a bordo de la Columbia. En los años del Shuttle, entre 1981 y 2011, este motor acumuló más de 1,1 millones de segundos de tiempo de funcionamiento entre pruebas en tierra y vuelos reales, en 135 misiones. Es uno de los motores de cohete de alto rendimiento más probados de la historia. Y aquí viene la paradoja. Este motor, que la NASA diseñó en los años 70 específicamente para ser reutilizable, para ser desmontado tras cada misión, inspeccionado, reparado y vuelto a montar en un orbitador para otro vuelo, ahora se está usando de manera completamente opuesta a su propósito original. En el SLS, los 4 motores RS-25 que arden durante los primeros 8 minutos y medio del ascenso no regresan, no se recuperan, no se inspeccionan, no se reutilizan. Caen al Atlántico tras la separación de la primera etapa y se destruyen durante la reentrada atmosférica. Cada lanzamiento de Artemis tira al océano aproximadamente $400 millones en motores que, por diseño, podrían haber volado decenas de veces más. Piénsalo. Estás viendo a una agencia espacial moderna tomar hardware que fue específicamente diseñado para ser reutilizable, que tiene un historial de reutilización probado durante 3 décadas, y convertirlo en desechable. No por razones técnicas, por razones programáticas, porque mantener la infraestructura de reutilización del Shuttle resultaba incompatible con la arquitectura del SLS, porque era más barato, a corto plazo, quemar el inventario heredado que construir motores nuevos desde cero con procesos modernos. Es como si un coleccionista de Stradivarius los usara como leña para su chimenea, porque cortar leña fresca le parecía demasiado esfuerzo. Y esto es solo el comienzo. Los cohetes impulsores laterales, los 2 cilindros blancos gigantescos que generan la mayor parte del empuje inicial del SLS, también son hardware heredado del Shuttle.
Sus segmentos individuales, las secciones de combustible sólido apiladas una sobre otra, tienen historias propias. El segmento más antiguo utilizado en Artemis I voló por primera vez en la misión STS-5 del Shuttle en 1982. El segmento ubicado cerca de la parte superior del impulsor derecho fue construido cuando Margaret Thatcher era primera ministra británica. En total, el impulsor izquierdo de Artemis I contenía elementos que habían volado en 47 misiones anteriores del transbordador. El impulsor derecho en 64. Hardware con currículum, hardware con abuelos, hardware que literalmente estaba en el cielo cuando tú tal vez ni siquiera habías nacido. Y la historia sigue. Hay un detalle especialmente conmovedor, casi arqueológico. El impulsor derecho del SLS que voló en Artemis I contenía un cono de nariz y una falda estructural que pertenecieron al Shuttle Columbia en su última misión, STS-107. La misión en la que Columbia se desintegró durante la reentrada el 1 de febrero de 2003, matando a 7 astronautas. Esa pieza sobrevivió al accidente porque se había separado del orbitador durante la fase de ascenso, según el protocolo normal de separación de impulsores, muchos minutos antes de la tragedia. Y hoy, 23 años después, formaba parte del cohete que abrió la era Artemis. Reliquia sobre reliquia, memoria sobre memoria. Una civilización reciclando literalmente los escombros de sus propias tragedias, porque no es capaz de construir hardware nuevo con la cadencia que la exploración espacial requiere. Pero espera, no he terminado, porque hay otro detalle todavía más revelador, y tiene que ver con la nave Orión misma. ¿Sabes cuál es el motor principal de su módulo de servicio europeo? El motor que ejecutó la inyección translunar el 2 de abril de 2026, el que está empujando a Integrity en sus correcciones de trayectoria y el que ejecutará la maniobra de regreso a la Tierra. Es un motor AJ-10, reciclado del transbordador espacial. Específicamente, es un motor del Sistema de Maniobras Orbitales, un OMS, que voló por primera vez en el Shuttle Atlantis en el año 2000 y que acumuló 6 misiones en órbita terrestre baja antes de ser retirado, almacenado durante una década y reinstalado en Orion. Y el linaje del AJ-10 es todavía más extraordinario, porque el AJ-10 no es un motor nacido en los años 70. Es un motor cuyo diseño básico se remonta a los años 50. Los primeros AJ-10 fueron utilizados en los misiles balísticos intermedios Thor y Able. La segunda etapa del cohete Delta, que puso en órbita innumerables satélites desde 1960, usaba AJ-10. El módulo de servicio del Apolo usaba una versión muy modificada del AJ-10, llamada AJ-10-137, para sus maniobras lunares, incluyendo la inserción en órbita lunar, incluyendo el regreso a la Tierra. El mismo linaje de motor que llevó a Armstrong a la Luna en 1969 está empujando a Weissman hacia la Luna en 2026, más de medio siglo después. Con actualizaciones, sí. Con modificaciones, sí, pero con el mismo ADN mecánico. Ahora escucha esto, porque esta es la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización que presume de haber revolucionado la informática, la biotecnología, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada, es incapaz de diseñar y construir motores de cohete nuevos para su programa insignia de exploración lunar? ¿Por qué tiene que canibalizar el inventario de un programa que se terminó en 2011? ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Yo te voy a dar la respuesta que muy pocos se atreven a pronunciar. No hemos avanzado. En ingeniería de propulsión espacial de alto rendimiento, no hemos avanzado significativamente desde los años 70. En algunos aspectos, hemos retrocedido. Y no es mi opinión, es un hecho documentado. Déjame darte el caso más brutal de todos. El motor F1 que impulsó al Saturno V en el programa Apolo generaba 6,77 millones de newtons de empuje por cada uno de los 5 motores instalados en la primera etapa. Era el motor de cohete más potente jamás construido para una misión con éxito. Fue diseñado en los años 50 y 60 por Rocketdyne para la NASA. Hoy, más de 50 años después de su último vuelo en 1973, no existe en la Tierra una sola empresa, ni una sola agencia gubernamental capaz de reproducir un motor F1 idéntico al original. Los planos técnicos existen, están archivados, los has visto en documentales, pero los planos, por sí solos, son insuficientes, porque la manufactura del F1 dependía de cientos de procesos artesanales,
soldaduras manuales realizadas por técnicos específicos, tratamientos térmicos desarrollados empíricamente, ajustes que nunca fueron documentados formalmente porque ocurrían en la cabeza de los ingenieros que los hacían. Esos ingenieros se jubilaron, muchos murieron. Los aprendices que habrían heredado ese conocimiento tácito se fueron a otros sectores cuando el programa Apolo se cerró abruptamente. Y cuando en años recientes la NASA intentó estudiar si el F-1 podía ser resucitado para el programa Constellation y luego para SLS, descubrió que no podía. El conocimiento había desaparecido con las personas que lo poseían. Quedaban las aleaciones, sí. Quedaban los planos, sí. Pero los procesos, los ajustes finos, la intuición sobre cuándo una soldadura estaba bien y cuándo no, todo eso se había ido. Ingenieros jóvenes intentaron imprimir en 3 dimensiones algunas piezas del F-1 a modo de experimento. Lograron reproducir la geometría, pero no el rendimiento. Y ahí está el problema. La tecnología no es solo el objeto. Es el saber colectivo acumulado durante décadas sobre cómo construir, operar y mantener ese objeto. Y ese saber colectivo se evapora si no hay un programa continuo que lo ejercite. Es como un idioma. Si nadie lo habla durante 50 años, aunque exista el diccionario, la lengua ha muerto. Piensa en eso. Una civilización que olvida cómo construir sus mejores herramientas. Una civilización que tiene los planos pero no las manos. Una civilización que debe confiar en hardware heredado porque ha perdido la capacidad de producir hardware equivalente hoy. Ese es el significado real del hecho de que el SLS use motores RS-25 de los años 80. No es homenaje al pasado, es dependencia del pasado. Es la incapacidad de hacer algo mejor en el presente. Si este análisis sobre la atrofia tecnológica te está abriendo los ojos, si valoras que alguien te cuente lo que los comunicados oficiales esconden detrás de su retórica de progreso, puedes apoyar directamente usando el botón de supergracias. Aprecio profundamente a quienes respaldan este tipo de documentales. Si tienes el valor de seguir escuchando, te voy a mostrar por qué este olvido no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de decisiones institucionales que llevan décadas acumulándose en silencio. Hay una cifra que deberías grabar. Durante el apogeo del programa Apolo, entre 1966 y 1967, la NASA recibía aproximadamente el 4,4% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Casi 1 de cada $20 del gobierno federal iba directamente a la exploración espacial. Hoy, la NASA recibe alrededor del 0,36%. Menos de la décima parte, en proporción. Y esa cifra ha estado cayendo continuamente desde principios de los años 70, sin una sola inversión estratégica profunda que haya rehecho la capacidad industrial de los tiempos del Saturno V. La agencia ha sobrevivido reciclando infraestructura, recombinando componentes heredados, estirando presupuestos, prometiendo más de lo que podía entregar y aceptando compromisos técnicos que habrían sido impensables en la era Apolo. El edificio en el que el cohete SLS se ensambla antes de su lanzamiento, el Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center, fue construido en los años 60 específicamente para apilar el Saturno V. Más de medio siglo después, la misma estructura de acero, con algunas modificaciones, se usa para apilar el SLS. Las plataformas de lanzamiento, los edificios de control, las carreteras de transporte del orbitador. Todo hereda de la arquitectura física del programa Apolo, un programa cuya infraestructura la NASA ha sido incapaz de superar en ningún momento posterior. No porque no haya tenido tiempo, porque no ha tenido presupuesto ni voluntad política. Y ahora piensa en la ironía. El Apolo fue un programa de emergencia. Se lanzó en 1961 como respuesta al Sputnik y al vuelo de Gagarin. John F. Kennedy dijo en su discurso del Rice Stadium en septiembre de 1962 que elegiríamos ir a la Luna esa misma década, no porque fuera fácil, sino porque era difícil. Y 8 años después, en julio de 1969, Armstrong pisaba el Mare Tranquillitatis. 8 años, desde la nada, desde casi cero capacidad espacial avanzada, hasta un alunizaje humano. Artemis, en cambio, lleva más de una década en desarrollo si contamos desde el programa Constellation que lo precedió, con toda la infraestructura heredada del Shuttle, con motores ya construidos, con una cápsula derivada del diseño Apolo, con décadas de datos acumulados, y todavía no ha puesto a nadie sobre la superficie lunar. Y no lo va a hacer, según los plazos más realistas, antes de finales de esta década. ¿Qué cambió? ¿Por qué fuimos capaces en 8 años con computadoras de tubos de vacío, con reglas de cálculo,
con una población global de 3.500 millones de personas, y no somos capaces en 15 años con supercomputadoras, inteligencia artificial y una población global que ya supera los 8.000 millones. Cambió el coraje, cambió la concentración, cambió la voluntad política, cambió el contrato social sobre lo que una nación puede exigirse a sí misma. Apolo fue posible porque Estados Unidos decidió, durante un periodo breve e intenso, que ir a la Luna importaba más que casi cualquier otra cosa. Todo el sistema se alineó, el presupuesto, los ingenieros, los contratistas, los políticos, la prensa, el público. Nadie dudaba del objetivo, nadie lo cuestionaba. La duda estaba prohibida por la urgencia. Artemis existe en un mundo completamente distinto. Un mundo donde cada decisión se negocia entre comités, donde cada contrato tiene que justificarse políticamente, donde cada retraso se explica con eufemismos de relaciones públicas, donde el hardware heredado del shuttle se presenta como una decisión inteligente de reutilización, cuando en realidad es la única opción disponible porque no hay presupuesto ni capacidad industrial para construir algo nuevo, donde el progreso se mide en diapositivas y no en vuelos reales sobre polvo lunar. Y sin embargo, no quiero que cierres este video con cinismo puro, porque hay algo que debes entender, algo que equilibra el diagnóstico brutal que acabo de darte. Weissman, Glover, Koch y Hansen están volando en este momento sobre motores construidos cuando ellos eran adolescentes. Están confiando sus vidas a hardware más antiguo que muchos de los ingenieros que hoy lo monitorizan desde Houston. Y aún así están arriba, aún así aceptaron la misión, aún así esos motores de 1984 encendieron cuando se les dio la orden y entregaron el empuje prometido. Aún así, la electrónica nueva acoplada a turbobombas cuarentonas ha funcionado. Hay algo en ese hardware que se niega a morir. Hay algo en la ingeniería Apollo Shuttle que, pese a toda su antigüedad, sigue siendo mejor que cualquier alternativa que hemos sido capaces de construir en las últimas 3 décadas. Esta noche, cuando mires la Luna, piensa en esto. La luz que estás viendo reflejada en su superficie tardó poco más de un segundo en llegar a tus ojos. Pero las manos humanas que tocaron esa superficie lo hicieron hace más de 53 años. Y los motores que llevaron a esos hombres allá arriba fueron diseñados con lápiz y papel, con reglas de cálculo, con calculadoras mecánicas. Los ordenadores de a bordo del Apolo tenían 64 kilobytes de memoria ROM y 4 kilobytes de RAM. Tu teléfono tiene 1 millón de veces más potencia computacional. Y sin embargo, ellos llegaron y tú no. Suscríbete a Cosmos Revelado si quieres que sigamos explorando estas verdades incómodas sobre el estado real de la tecnología humana. Deja un comentario con tu reflexión. Comparte este video con quien todavía crea que el progreso tecnológico es una línea recta ascendente. La tecnología de los años 70 no fue superada, fue abandonada. Y Artemis II, con sus motores octogenarios y sus impulsores con memoria de Columbia y sus cápsulas con ADN de Apolo, es la prueba viviente de que una civilización puede olvidar cómo construir sus mejores herramientas sin darse cuenta de que las ha olvidado hasta que un día necesita volver a usarlas y descubre que solo le quedan las viejas. La próxima vez que alguien te diga que el futuro siempre es mejor que el pasado, recuérdales esto. A veces el pasado es lo único que nos queda. A veces el pasado es mejor que el presente. Y a veces la única forma de llegar al futuro es aprender a construir de nuevo lo que nuestros abuelos ya sabían hacer. Los 4 astronautas están volviendo a casa ahora mismo, y lo hacen empujados por motores tan viejos como ellos. Esa imagen, si la ves con claridad, contiene todo lo que necesitas saber sobre dónde estamos como civilización espacial. Y contiene también, escondida, la pregunta más urgente de nuestra era. ¿Queremos recuperar lo que olvidamos o vamos a seguir flotando sobre los restos de un pasado que ya no sabemos reconstruir? La respuesta no está en Washington, no está en Houston, ni siquiera está en los laboratorios. Está en la decisión de una generación completa de recordar, antes de que no quede nadie vivo que sepa enseñarlo.